Floricanto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Cómo estás, maestra Olguita? Muy bien, maestra. Bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto que, pues, como quiera, la semana ha pasado y ahora estamos a punto de vivir el 32º domingo del tiempo ordinario. Correcto. Se nos acaba. Sí. Se nos acaba el año litúrgico. El año litúrgico. Y bueno, pues yo creo que vale la pena que cerremos, así como las carreras en sprint, ¿no? Así, con todo para poder festejar, celebrar a Cristo Rey como debemos hacerlo, ¿no? Como Correcto. el Rey de nuestras vidas. Sí. Y bueno, pues ojalá que tengamos también la disposición, ustedes que nos acompañan en esta comunidad digital de oración y nosotros, ¿verdad? Todos, de hacer la oración en este momento, pero después volver a leerlo 2, 3 veces el Evangelio, seguir meditando, seguir contemplando, pues lo que lleguemos en esta oración, para que de aquí al domingo tengamos esa oportunidad de interiorizarlo y que Correcto. cuando lleguemos a misa, pues el Evangelio caiga en terreno fértil, ¿no? Correcto. Así. Bueno, maestra, pues vamos al primer paso, que es... La lectura. Y bueno, pues tomamos el Evangelio, seguimos en San Marcos, ahora en el capítulo 12, los versículos del 38 al 44. Correcto. Adelante, por favor. Y Jesús les enseñaba diciendo: cuídense de los maestros de la ley, les gusta pasearse con largas túnicas, que los saluden en las plazas, que les den los primeros lugares en las sinagogas y los puestos de honor en los banquetes, mientras devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos recibirán una condena más severa. Frente a la sala de las ofrendas del templo, Jesús se sentó a mirar cómo la gente echaba sus monedas. Muchos ricos daban bastante dinero. En esto llegó una viuda pobre que dio 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esa viuda pobre ha dado más que todos los que echan dinero en las alcancías, porque todos dieron lo que les sobraba, en cambio ella dio de lo que necesitaba para vivir, todo cuanto tenía para su sustento. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es... La meditación. Y bueno, pues podemos tomar de referencia, de apoyo, la primera lectura, en esta ocasión tomada del primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, los versículos del 10 al 16. Correcto. Sí. Bueno, entonces estamos dentro de la historia de Elías, que es uno de los profetas famosos para nosotros, porque es el que se aparece platicando con Jesús en la transfiguración. Sí, sí. Entonces tiene una historia donde a él le toca educar al pueblo, ¿no?, de quién es el verdadero Dios, porque traen ahí un culto a un Dios que se llamaba Baal. Y entonces, curiosamente, ese Dios es al que se le rezaba también para que lloviera. Ah, ¿no? sí. Y entonces Dios le dice a Elías: pues van a aprender quién es el que hace las cosas para que llueva, ¿no? Claro. Y entonces lo que hace es mandar una sequía, ¿no? Y entonces el pueblo y el rey como que interpretan que Elías es el culpable y Elías se tiene que ir corriendo, sí. porque si no lo van a agarrar y lo van a matar, ¿no? Entonces, en ese sentido, como profeta, pues anda con lo que trae puesto. Literal, ¿no? Y sí, vive, claro. Así vive literal en la providencia de Dios. Y entonces, en la historia que vamos a escuchar el domingo, haz de cuenta que casi se repite, porque también llega
a una casa de una viuda, ¿no? Entonces ya están viviendo Es ellos cierto. la sequía. Es cierto. Y entonces Elías le pide en ese sentido que le comparta de lo que tiene. ¿Haz de Sí, cuenta, una no? viuda con su hijo, ¿no? Una viuda con su hijo, correcto. Y entonces se hace cuenta que lo que va a pasar es que la señora le dice, bueno, es que nada más tengo una medida, o sea, nada más alcanza para una torta, para mí, mi hijo, y nos vamos a esperar a... será lo último. Y será lo único, o sea, Sí, ¿no? vamos a esperar la muerte en ese sentido, porque no hay más, no hay No más. habrá más. Y Elías le dice, no te preocupes, ¿no? Le dice una frase luego muy bonita, dice, la vasija de harina no se vaciará y el frasco de aceite no se acabará hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la superficie de la tierra, ¿no? Así es. Y entonces la viuda, confiada entonces, claro, le da precisamente su porción, y entonces pueden comer Elías, pero pasan 3 años donde verdaderamente pues esa harina no se acabó. La viuda pudo sobrevivir, el hijo pudo sobrevivir, ¿no? Y pues obviamente Elías para hacer lo que les ¿no? Claro. Y entonces si tú te fijas, pues la historia es un espejo en ese sentido de lo que le pasa a la viuda. A la viuda. Sí. Aquí en el Evangelio, ¿no? Claro. A mí me gusta mucho que Jesús dice, ¿no? En el versículo 41, se sentó a mirar cómo la gente echaba sus monedas, ¿no? O sea, se empezó así como a ver qué hacía la gente, ¿no? ¿Sabes que siempre he pensado? Sí, digo, uno que necesita imágenes, ¿no? Siempre he pensado que Jesús en el cielo está así sentado viendo, ay, mira, qué ternurita, ay, puso, así, tal cual, ¿no? Por eso me encanta esta frase, ¿no? O sea, se sentó a mirar, a ver, así, cómo la gente echaba sus ¿no? monedas, ¿no? Y fíjate, no dice a observar, dice a mirar, o sea, sí. ¿no? Así como viendo la gente pasar, ¿no? Sí. Y entonces pues le aparece, ¿no? Y compara, esto es muy bonito porque compara a la viuda, o sea, la pone como ejemplo porque la viuda es capaz de deshacerse de lo único que tiene, ¿no? Entonces es como, yo creo que ahí es donde está, porque entonces ¿qué es lo que buscas, ¿no? O sea, buscas ser como estos maestros, ¿no? Que no más andan de lucidotes, ¿no? O como los ricos, ¿no? Que nada más dan, en este caso, lo que les sobra, ¿no? Sí, claro. O esta señora, ¿no? Que comparte lo que no tiene, o sea, lo poco que tiene, se lo ofrece a Dios. Exacto, lo poco que tiene, ¿no? Fíjate que a mí este evangelio, este trozo del evangelio, a veces me resuena mucho porque, pues no sé si a ti te pasa, pero los que trabajamos en la iglesia, y trabajando me refiero, servimos en la iglesia, pues bien seguido ponemos hasta lo que no tenemos, ¿no? O sea, la gasolina, los equipos, las copias, el tiempo, el desayuno, o sea, todo, ¿no? Así. Y pues en realidad casi nunca lo recuperamos y yo creo que lo hacemos en el buen sentido, o sea, sin esperar la recuperación, ¿no? Pero hay ocasiones en que duele humanamente porque pues a lo mejor estás pasando pues porque se descompuso el coche y entonces tuviste que dar un poco más y te desbalancea y no tienes previsto cierta cosa, ¿no? Y entonces a mí de pronto sí, yo digo, mejor no doy este domingo no doy limosna, ¿no? Y a mí me asombra porque, por ejemplo, mi esposo me dice, no, vamos a dar, o sea, Dios provee, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace la viejita, ¿no? Esta de las monedas de cobre, ¿no? O sea, pues ella se desprende de lo que tiene y lo da, ¿no? Y me encanta porque dice Jesús se detuvo a mirar y el mirar de Dios es amar. Entonces Dios la miró con amor y además la puso de ejemplo, ¿no? Entonces, y estoy segura que en la providencia divina nunca le faltó, ¿no? Como veíamos en la primera. Exactamente. Sí. Entonces, yo creo que esto nos puede ayudar a seguir meditando qué tanta pureza de intención tenemos en el dar y qué tan dispuestos estamos a darlo todo. Correcto. Hasta lo que nos hace falta, ¿no? Sí. Bueno, maestra, pues ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso? Que es la oración. Y bueno, pues tomaremos en esta ocasión el Salmo que es el 145 y dice así:
El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. El Señor siempre es fiel a su palabra. Pues gracias, le quiero dar gracias a Dios porque se me va haciendo cada vez más real su predilección por los pobres y voy entendiendo por qué. Entonces le pido al Señor que me enseñe a ser como esas dos viudas de estas lecturas. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque te nos das en todo momento. Te pido que me ayudes a desapegarme de cualquier cosa que no seas tú, y sobre todo que aprenda que los bienes materiales están ahí porque tú has querido dárnoslos, y que esté siempre dispuesta a regresártelos para tu mayor gloria y bien de muchas almas. Amén. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la contemplación. Y bueno, pues seguimos apoyándonos de la segunda lectura. Y bueno, pues en esta ocasión estamos todavía en la carta a los Hebreos, pero nos brincamos al capítulo 9, en los versículos del 24 al 28. Correcto, ¿no? Sí. Pues mira, siguiendo con esta línea en ese sentido de dar lo que uno tiene. Hasta lo que no. Hasta lo que no. Pues si tú te fijas, Jesús hace exactamente eso. O sea, da hasta la vida. Hasta la última No se gota de guarda su nada, sangre. hasta la última gota de su sangre, ¿no? Y entonces por eso me quedo con el versículo 28. Dice, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de muchos y luego aparecerá una segunda vez, y esa es nuestra esperanza. Claro. Pero no ya en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Claro. ¿No? Fíjate que en estas frases yo encuentro la explicación muy clara para poder entender por qué va a volver a venir Jesús. O sea, porque hay algunos que dicen, pero si ya vino, entonces ¿para qué vuelve a venir, no? Y aquí lo dice con mucha claridad. Igual coincido contigo, me quedo con esto, porque dice, la primera vez dice, se ofreció una sola vez para quitar los pecados de muchos, ¿no? Y luego volverá a venir para salvar a los que lo esperan. O sea, no nada más se queda con el ya les quita los pecados, ¿no? Sino viene, o sea, va a venir por segunda vez a terminar de darse por completo a los que lo esperan, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me encantaría poder decir que soy de los que lo esperan. Claro, tengo muchos pecados, ¿no? Pero con esa esperanza de que él ya los salvó, o sea, ya nos los quitó. Yo creo que parte de la esperanza es la certeza de que sí va a suceder. Aquí el asunto y yo creo que sí cambia la perspectiva. Sí, claro, aquí el asunto es que, claro, hace poquito mi párroco decía, o sea, es una batalla, claro que sí, ¿no? O sea, recuerdo que el 31, ¿no? Se leyó en la lectura, ¿no? Pues la armadura, ¿no? De San Pablo. Y decía, claro que es una batalla, por supuesto que tenemos que armar, ¿no? O sea, pero sí con la esperanza de saber que la guerra ya está ganada. Lo que nos toca son las batallas del día a día, ¿no? Entonces, bueno, en esa situación igual me quedo con esta frase, ¿no? Y que quisiera ser de esos que siguen esperando a Jesús, ¿no? Que regrese. ¿Y del Evangelio, maestra? Pues me quedo con el versículo 44, ¿no? Donde dice, porque todos dieron lo que les sobraba, en cambio ella dio de lo que necesitaba para vivir todo cuanto tenía para su sustento. Sí.
correcto, coincido. Entonces, es como Coincido, maestra. hacer que sea viviendo. Claro, y maestra, esto nos tiene que llevar a acciones bien concretas. ¿Cuál Sí. será tu acción de esta semana? Pues fíjate que yo creo, me quiero como que poner ahora sí en el asunto así como del examen que uno luego tiene que hacer siempre, ¿no? Ujú, Pues precisamente qué es lo que estoy yo dando, Ujú. y en ese sentido sí es de lo que me sobra, ¿no? O sea, como que poner en perspectiva que no es, o sea, no es dar lo que a uno le sobra, ¿no? Sino realmente compartir lo que uno es o lo que uno sabe, su tiempo, ¿no? Con eso de que, o sea, luego anda uno, por ejemplo, corriendo, ¿no? Y no puede uno compartir ni su tiempo, ¿no? Entonces Claro. es como, precisamente es así como que ya poner la rayita en decir, ¿no? Bueno, esto que estoy dando no está bien dado, no está dado de Claro. corazón, tiene límites y todo, ¿no? Entonces aprender precisamente a dar realmente de lo que tengo. Claro. Pues fíjate que yo, igual en ese sentido de lo que estamos pues contemplando, orando, voy a hacer un examen de conciencia de cada cosa a la que le dedico tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? Y pondré en perspectiva qué tanto lo hago de corazón, qué tanto es solamente de lo que me sobra y qué tanto sí estoy poniendo esas dos monedas de cobre, aunque sean de cobre, ¿no? O sea, con todas mis carencias, con todas mis limitaciones, pero qué tanto es una ofrenda agradable a los ojos de Dios, ¿no? Y me encanta la idea, voy a ponerme esa imagen de que Jesús me mira, porque, repito, el mirar de Dios es amar. Entonces, me mira, me ama y pone en mi corazón ese deseo de dar hasta lo que no. Haré oración también para que así sea. Y pues bueno, ojalá que todos podamos tener en algún momento esta iluminación de Dios, ¿no? De ese mirar de Dios, de su amor, para estar dispuestos a dar hasta lo que nos hace falta, ¿no? Sí. Una parte de nosotros. Entonces, que pongamos un cachito de corazón en todo lo que hagamos y damos para mayor gloria de Dios y en de muchas almas. Pues muchísimas gracias, maestro Olguita, por estar aquí, ya casi a punto de cerrar este año litúrgico. Gracias a ustedes que pues tenazmente y como cada semana se conectan con nosotros a hacer este ratito de oración. Espero en Dios que después de esta oración pues nos abra el corazón para que el próximo domingo lleguemos muy, muy, muy sensibles, muy atentos, muy alertas, para que la palabra de Dios llegue al fondo de nuestro corazón y nos impulse para que esas acciones concretas que nos hemos propuesto salgan desde el corazón y con un cachito de él. Muy bien, maestra. Muy bien, maestra. Pues muchas gracias. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones, maestra. Hasta la próxima.